Bueno, entonces ahora sí, por fin, vamos a hablar del tema que tenemos pendiente hace 2 capítulos, ¿verdad? En el Sí, capítulo 6, si mal no recuerdo, hablamos sobre esta interacción que hay entre el raciocinio y la emocionalidad. Llegamos a la conclusión que la emocionalidad nos mueve como seres humanos, porque se ha construido evolutivamente desde paso a paso, de cierta forma, para llegar a construirnos como a través, digamos, ¿cómo decirlo? Adicionando que también somos animales sociales y sabiendo que nos podemos mover por emocionalidad, al final la racionalidad importa poco o se mueve muy poco dentro de estos dos contextos gigantes, ¿no? Eh, Más o menos hablábamos eso, llegamos a esta conclusión. El que quiera hablar del tema, lo invitamos a ver el capítulo 6. Sin embargo, Germán estuvo indagando y mirando, leyendo un poco más de tema para especificar ciertos puntos que nos quedaron en el aire. Por ejemplo, hablamos mucho del tema de los PAFs, que es un tema muy interesante que propone Rodolfo Ginás, que es uno de los neurobiólogos más importantes de Colombia. Sin embargo, teníamos ahí como unos huecos conceptuales, por así decirlos, en la forma en las que estaban relacionados los PAF con la emocionalidad. Entonces creo que Germán como que releyó estas partes como para explicarnos de una forma mejor, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto, Germán? sí, Ok, sí, entonces ahora sí, pues si como quiere, coméntenos como que, o sea, bueno, no sé exactamente qué leyó, desde dónde leyó y cómo, bueno, pues traté de leer diferentes partes del libro, porque pues digamos, este tema de las emociones se va planteando en varios capítulos, aunque pues digamos que hay un o capítulo más que donde todo en más los o menos se centra. últimos, más que todo en los Sí, últimos que ya, no está no, yo lo leí más como en el centro, es como en el centro del libro. No llega pero hasta un poco más. yo recuerdo que usted en los No últimos sé si capítulos más que adelante estaba, vuelve a hablar de él, porque muchas veces él retoma los temas, ok, pero no llega hasta ahí. me refiero a los últimos capítulos que usted estaba leyendo, no los últimos capítulos del Mm, libro. sí, los últimos Sí, capítulos ok, que estaba leyendo. sí, prosiga. Bueno, pues digamos que aclarando, entonces, primero, pues dándole contexto, los PAF, que son básicamente los patrones de acción fijo, podría decirse que son circuitos cerebrales que están programados, ¿no? Entonces, y estos circuitos agrupan una cantidad de movimientos ya estándares y movimientos que son importantes para nosotros. Ahí está, por ejemplo, la respiración, la deglución y otro tipo de acciones que ya están programados y que nos permiten, digamos, eh, eh, desde que comenzamos la vida ya podemos hacer estas acciones sin necesidad de aprenderlas porque ya las tenemos programadas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y digamos que los PAP es esencial en mucho de lo que él propone, porque como es el punto de partida de lo que surge después, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente él define que la emoción como tal es un PAP global de sensación, básicamente lo define así. Entonces, ¿cómo Sí. funciona aquí en este caso, no? La emoción básicamente la emoción es muy global, la emoción implica varias partes del cerebro, ¿no? Está primero la amígdala como tal, que Ok. nos genera la parte más fundamental de la emoción, digamos, y de sí prácticamente la sensación, la que genera esa sensación muy cerebral se O sea siente que cuando experimentamos una emoción. en orden de ideas vamos a partir desde la sensación. Uh-huh. Que lo genera básicamente la amígdala, esa sensación intensa que usted siente en la emoción la genera la amígdala, ¿sí? Ok, no, Que puede ser. pero antes de la emoción estamos hablando de sensación, es decir, de lo que nosotros podemos percibir a través de los sentidos. ¿Sí? ¿Estamos hablando de eso? Sí, pero me Ok. refiero a la sensación de la Claro, emoción, cómo se eso, experimenta la emoción. por eso quería saber si antes de la emoción estaba la sensación o si usted está hablando directamente de la sensación de la emoción. No, yo estoy hablando directamente de la sensación de la emoción Pero como tal. entonces no iría en ese orden, no iría primero en orden de sensación y después emoción, sino que están conjugadas, son una sola. Digamos que hay un estímulo que puede ser de diferente tipo, puede ser visual, puede ser auditivo, de cualquiera de nuestros sentidos, que desencadena la emoción. La emoción es Ok, desencadenada, se desinhibe para que se genere una cantidad de reacciones, pero si era lo que estaba pero diciendo. tiene que liberarse. Digamos que lo que hace el cerebro siempre es inhibirla y la libera cuando se da el contexto como tal, la libera. Pero la emoción, Ok, la sensación siempre está ahí, ¿no? Como contenida. Por eso pero puede ser que usted sienta una sensación de júbilo, de ira, de lo que sea, y no genere las otras
movimientos como tal involucrados, sea una expresión corporal, ¿sí? No se libere completamente porque usted la puede contener, ¿no? Digamos, pero la sensación primordial siempre está ahí, o sea, siempre usted la siente, ¿no? Primero, ¿no? Pero, Entonces, pero, digamos que la pero, amígdala es fundamental pero, en esto, si era como yo lo estaba diciendo. O sea, para que se no es experimente como tal la ¿Mm? sensación de la emoción. Digo, que sí era de la forma en la que yo lo estaba diciendo. No es como tal la sensación de la emoción, sino la sensación que usted tiene, que percibe a través de los sentidos, para que esto posteriormente genere una emoción, siempre y cuando no sea inhibida. ¿Estoy en lo correcto? Mm, Y si estoy en lo correcto, sí, lo sería que pasa, siempre y cuando digamos no esté que inhibida, generalmente ¿por una qué o por emoción quién? requiere un estímulo que la genere, ¿no? De algún tipo, ¿no? No se va a generar, pues sería extraño que se genere sola, ¿no? Sería como extraño, porque pues lo normal es que haya algo que la desencadene, ¿no? Pero se Aunque puede de hecho generar, se artificialmente puede, se puede lograr, pero no, no, y no solo porque, por ejemplo, artificialmente, cuando usted lo sino hace que, artificialmente, usted diría, ¿por qué me enojé? Porque no, no no, no, recibí ningún pero estímulo, no por artificialmente, ejemplo. sino que se puede generar mentalmente. Es decir, Sí, yo estoy acá sentado y me acordé de cuando Juanito me insultó y yo no dije nada y no respondí. Entonces me da rabia porque quisiera responderle o hubiera sido mejor responderle. Entonces sí se podría generar de la nada, no estoy diciendo de la nada, sino que no están implicados los sentidos o las sensaciones en ese momento, sino que se produce a partir de un estado mental. Hey, esa palabra era importante, estado mental. Recuerdo que usted la había nombrado para algo, pero bueno, lo dejo proseguir. Pero, ok, listo. De para pronto dándole summarize, contexto a lo que usted me está planteando, sí, la cuestión ahí es, por ejemplo, se refiere, usted ya habla de la cognición, o sea, del conocimiento de lo que lo generó, ¿no? claro, Usted claro, ya puede, es más digamos, a complicado. diferencia de un acto reflejo donde usted no tiene conciencia de que lo generó, en estos estados mentales, en esta emoción, usted tiene la cognición o el conocimiento de que lo generó, sea lo que usted dice, un recuerdo, sea un evento que está ocurriendo. Aunque pueden darse casos que es cuando usted dice, ¿por qué me enojé? Que es cuando usted no tiene cognición de qué pasó, que sí pueden darse, son muy raros, pero podrían darse, ¿no? Que algunas veces usted reacciona de forma exacerbada y no sabe precisamente por qué la cognición no se alcanzó a dar. Obviamente Ok. se supondría que debe haber un evento que lo desencadenó, ¿no? Pero no generó la cognición, usted no, digamos, su cerebro no guardó la memoria de lo que generó la acción, Creo o de que alguna forma se generó. me parece muy importante o que me recuerde el tema de los estados mentales. Me acuerdo que esa palabra o ese concepto era fundamental para entender bien lo que recuerdo era como que habían diferentes estados mentales de los cuales en el desencadenamiento desde la sensación y la emoción había como un abanico de estados mentales en el cual uno se posicionaba como para tomar una acción. ¿Estoy bien o más o menos así es? Pues esa parte, no sé si esa parte de lo que usted me dice lo plantea más adelante, pero ahí no, digamos que no creo digamos, lo expliquen tan profundamente, ¿no? Digamos, si hablan de que los estados, digamos que finalmente una emoción, finalmente es un estado mental porque es como tal, un momento Sí, ok. de la mente, que, como un patrón específico en su mente, igual que es estar dormido, estar despierto, todo eso son estados de la mente, en Estados este caso mentales. también igual, un estado en que se pone como tal toda la mente para experimentar esa sensación, ¿no? Y sobre todo para desencadenar, porque realmente el objetivo como tal de esto no es sencillamente, o sea, el objetivo final de que usted genere una emoción es que se desencadene una cantidad de paths motores para que esa acción lo lleve a generar algo, ¿no? Porque es su objetivo, digamos, si usted ve el origen de esto, las emociones están muy vinculadas con la estrategia famosa de, de, que de lucha De escape. o de huida, sí. Ok. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en un caso de un animal, si un animal requiere que se genere una sensación de miedo para que él escape del objeto que lo va a atacar, entonces es requerido esta emoción que se desencadena y sobre todo que la emoción desencadena una cantidad de PAF. Por eso, obviamente, lo que hablábamos que es un PAF premotor, ¿no? Porque es algo que prepara o digamos eh, Ok, permite que se desencadenen otros PAP ya de tipo motor. pero ¿cuál es el puff premotor exactamente? La sensación? La sensación, exacto. ¿O lo que hay Y entre sobre la todo sensación y la emoción? digamos, el PAF que coordina la parte mental,
que prepara Claro, y desencadena a los otros. pero es que eso es lo que decía, o sea, el PAF premotor es como la, digámoslo entre comillas, la conexión que hay entre la sensación y la emoción, ¿no? Es como Ujú. lo que surge después de la sensación, al recibir el estímulo sensorial, y ahí creo que sería el PAF premotor, lo que se activaría después para generar esa emoción, ¿verdad? ¿Lo entendí bien? Sí, y es fundamental el par premotor porque el par premotor es el que en cierta manera le da la cognición, o sea, que sabe de dónde surgió. Eso es Ah, ok. importante, digamos, porque, por ejemplo, en un acto reflejo no se sabe que usted no tiene contexto de qué lo generó, ¿no? En esto sí. Y eso es importante, digamos, para que darle un contexto a lo que usted está experimentando. Puede ser que sea para que usted genere una memoria sobre lo que ocurrió y la próxima vez que ocurra reaccione más rápidamente o reaccione mejor. ¿Sí? Puede Claro ser que que se, ese sea el objetivo de que sea necesario. que ahí se hace a un nivel cognitivo aún mayor o más profundo, dependiendo cómo se quiera ver. Porque es decir, al tener la cognición de saber exactamente qué sucedió, cómo se generó el estado mental, se hace un proceso más, digamos, más avanzado, que sería el de tener la memoria, el recuerdo o la experiencia de lo sucedido y de lo que se generó para poder responder posteriormente frente a la misma situación. Ujú. Y para como predecir lo que puede ocurrir posteriormente, porque se genera un recuerdo de un evento que ocurrió y en el momento que se genere uno posible, ya se predice lo que va a ocurrir y se reacciona más rápidamente. Entonces es importante, digamos, ese sistema así, ¿no? Que él plantea por qué no funcionamos de forma autónoma, de forma automática, sin necesidad de eso, ¿no? No necesitaríamos emociones, sencillamente porque no reaccionamos y ya, sencillamente sin emoción, o sea, no sentir miedo, sino que el cuerpo directamente reaccione sin sentir nada, sin No, no lo sentir la entendí. emoción. No, no lo entendí. Él plantea la cuestión de para qué es necesario la emoción, Ok. porque pues usted podría pensarlo como un sistema automático donde la persona no es que sienta miedo, no siente miedo, pero reacciona, porque la otra parte se puede desencadenar, porque es necesario que usted experimente la sensación. O sea que básicamente es para la memoria. Exacto, para la cognición que llaman así, para tener el conocimiento de eso, ¿no? Para que no sea algo que no se contextualice, digamos, en cierta manera, no se aprenda, no se mejore, ¿no? Porque si fuera siempre automático, probablemente no, siempre se haría de la misma manera y no puede ser que nunca evolucione.